Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:30 de la tarde. Hoy comienza en San Sebastián de los Reyes la muestra de cine y derechos humanos, una cita ineludible para todos aquellos que vemos en el séptimo arte una forma de conocer la realidad del mundo y de tratar temas sociales, políticos y además de diferente manera, tanto en ficción como en documentales. Con nosotros está Jaime Iglesias, que es director de la muestra, al que ya vamos a saludar. ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bueno, Gracias. estamos a horas, ¿no?, de poder ver pues la primera película que forma parte de este ciclo, exactamente Teresa, de Paulo Ortiz. Sí, Teresa, este año la película de inauguración es una película que acaba de, bueno, se estrenó comercialmente el pasado viernes y bueno, vamos a tener la suerte de contar con Paula Ortiz, con la directora para el coloquio y también con el productor Alex Lafuente y con la actriz Greta Fernández, así que yo creo que es una buena apuesta para inaugurar la muestra. Además es una película que desde que se estrenó hace apenas 5 días está funcionando bastante bien, ¿no? Hay bastante expectación y bueno, esperemos que haya una respuesta de público acorde con la expectación que ha generado esta película. Qué mejor manera, ¿no?, que poder ver la película, que recordamos será proyectada en el Teatro Adolfo Marsilla de San Sebastián de los Reyes, y además poder después hablar con la propia directora y con gente del equipo, ¿no?, que podemos preguntarles sobre cualquier cuestión. Eso es, yo creo que el principal activo que tiene la muestra son los coloquios, ¿no? Lo he dicho muchas veces, desde que empecé a programar la muestra está ya hace 11 años, es una cosa que hemos intentado conservar e incentivar, ¿no? Coloquios, bueno, con los responsables de las películas que vienen a presentarlas, pero también coloquios con, por ejemplo, mañana tenemos a Amnistía Internacional, ¿no?, con activistas de esta organización para que nos hagan reflexionar sobre determinadas realidades. Yo creo que sobre todo la muestra de cine y derechos humanos de Sanse, desde sus orígenes, es como lo que intentamos es que sea una puerta abierta al diálogo, ¿no? Que el diálogo sea el protagonista en todo momento, y en ese sentido es muy importante pues eso, la participación de gente ligada a las películas o bueno, a la realidad que retrata estas películas, ¿no? Mañana viernes, siguiendo con el programa, mañana 1 de diciembre, tenemos cortometrajes, pero también la proyección de la última obra de Matteo Garrone, que fue, bueno, pues es el autor de títulos como Gomorra o como Dogman. También mañana muy esperada esta proyección. Sí, mañana empezamos, como has dicho, con Sanse Cortos en Abierto, con un programa de cortometrajes, donde entre otros se incluye el cortometraje Ava, que hace apenas una hora ha recibido una nominación al Goya, ¿no?, al mejor cortometraje de ficción. Y bueno, este es un programa que hacemos con la Asociación de Cortometrajistas desde hace ya 3 años y que yo creo que le da también un enfoque plural a la muestra, que es otra de las cosas que intentamos, ¿no? Que, por ejemplo, este año tenemos en la programación 2 largometrajes de ficción, 2 documentales, tenemos cortometrajes, tenemos un clásico restaurado, tenemos cine de animación y al final se trata de eso, de apostar por la diversidad, ¿no?, de formatos y tal. Y luego, como dices tú, está la película, efectivamente, es Yo Capitán, de Matteo Garrone, que es la última obra de este director italiano, es uno de los cineastas más reputados ahora mismo de Europa. Es una película que ganó el premio del público en San Sebastián, ganó el premio al mejor director en Venecia y es una de las finalistas a mejor película en los premios del cine europeo que se entrega la semana que viene, ¿no? Es una de las películas más potentes del año y bueno, es una película que narra la odisea de 2 chavales, 2 adolescentes de Senegal en sus intentos en su itinerario, digamos, hasta llegar a Europa. Entonces es una película muy especial, con una mirada original, porque este es un tema sobre el que ya se han hecho varias películas, pero yo creo que esta película facilita mucho la empatía con el espectador, ¿no? Hay una mirada de inocencia que es la que tienen estos 2 adolescentes, pues son 2 chavales, y bueno, será, como digo, una película que presentaremos con Amnistía Internacional, que colabora desde hace tiempo con la muestra, y vendrá Susana Escribano de Amnistía Internacional, que es experta en refugio y migraciones, a generar un debate con los espectadores sobre esta obra tan potente, ¿no? Estoy pensando que una de las cuestiones también destacadas, además de los coloquios, es que esta muestra de cine y derechos humanos también nos da la oportunidad, sin tener que movernos a determinados cines muy especializados en este tipo de cine social y demás, de tenerlo cerca de casa, ¿no?, de tenerlo ahí en San Sebastián de los Reyes, que muchas veces este tipo de películas tienen un recorrido no demasiado largo en salas convencionales. ¿Por qué? Porque la preponderancia está en el otro cine, ¿no?, en el de superhéroes, el de ficciones apabullantes y demás. Sí, en el mainstream que se dice, ¿no? Sí, ese es otro de los que desde luego, cuando hablamos de diversidad como, digamos, como guía de la muestra,
también es un poco, no solo diversidad en cuanto a temas de las películas o formatos o tal, sino apostar por un cine diverso, que como tú dices es un cine que realmente muy poca, o sea, fuera de, no ya de, o sea, Madrid-Barcelona capital, básicamente, ¿no? Incluso en el resto de España cada vez también esto tiene que ver con la ausencia de salas, ¿no? Cada vez hay menos salas y es un cine de acceso muy restringido. Entonces, una de las imposiciones que como programador me impongo año tras año es pues eso, darle visibilidad a este tipo de propuestas que más allá del circuito de festivales, pues no tienen un estreno convencional, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eso, bueno, Teresa se acaba de estrenar, pero otra de las películas que ya hablaremos más adelante, el domingo, El sueño de la sultana, también se estrenó el día 17 de diciembre, Uh -huh. o sea, de noviembre, perdón, en muy poquitas salas, ¿no? Entonces, es un cine de difícil acceso y, claro, es una responsabilidad como programador, pues darle esa visibilidad que yo entiendo que merece este tipo de propuestas hechas un poco, no tienen vocación marginal, no son películas que sean realizadas por sus responsables con la intención de ocupar una posición marginal, pero al final la cartelera cinematográfica está dominada por los títulos que tú has mencionado, que los títulos que todos se nos vienen a la cabeza, y son películas que son difíciles de ver para el espectador, ¿no? O sea, ya tienes que irte a Madrid, incluso a un determinado día, porque muchas de estas películas no es que se pongan solo en una sala de Madrid, es que se ponen solo a las 6 de la tarde y tal. Entonces, bueno, también es una manera, pues sí, de dar difusión a este tipo de cine, que es un cine disidente, por así decirlo, que me parece muy necesario dar a conocer. Me gustaría que también nos hablaras de un homenaje que vais a tener a Ana Mariscal, que es una figura que deberíamos tener muy en cuenta, ¿no? Porque fue una de las primeras cineastas españolas en hacer cine y además haciéndolo ella. Sí, bueno, de hecho fue la primera mujer que dirigió cine con continuidad, ¿no? Antes que ella, en los años 20 o 30, del siglo pasado, hubo otras mujeres que realizaron, pero no sé, una o dos películas. Y Ana Mariscal, que tuvo mucho éxito como actriz en los años 40, luego en los 50 pues empezó a desarrollar una carrera como productora y directora que la llevó a rodar 11 películas entre el año 53 y 1968, ¿no? Entonces fue la primera mujer, digamos, que dirigió cine con continuidad en España, ¿no? En ese aspecto fue una pionera. Este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento y entonces, coincidiendo un poco con esto y retomando una idea que tuvimos en la muestra hace unos años, pero que luego abandonamos, que era la de programar cine clásico, hemos optado por pues eso, proyectar este año su ópera prima como directora, Segundo López, Aventurero Urbano, que es un ejemplo prematuro de neorrealismo, de cine neorrealista en España, rodado en los años 50, con actores no profesionales, una película que ahora afortunadamente está consiguiendo una cierta repercusión, pero que luego, o sea, que en el momento de su estreno pasó prácticamente desapercibida, ¿no? Estamos hablando ahora de películas marginadas, bueno, en este caso además por las circunstancias políticas, porque se da la paradoja de que Ana Mariscal fue una mujer que siempre tuvo el San Benito de ser una actriz franquista, es verdad, y fue la protagonista de Raza, pero es una figura muy contradictoria y con muchas paradojas, ¿no? Y una de estas paradojas es que siendo digamos, una mujer ideológicamente conservadora en el plano moral e incluso vinculada desde determinados ámbitos al régimen, luego hizo un cine totalmente disidente con el discurso oficial, ¿no? Hizo un cine social como, de hecho, a las autoridades franquistas su cine le cayó muy mal y por eso sus películas no se estuvieron limitadas en la distribución. Y aprovechando, como digo, el centenario de su nacimiento, pues hemos considerado oportuno dar difusión a la obra de Ana Mariscal a través de su ópera prima, y luego tendremos un coloquio muy interesante con su hijo, con David García, que se conectará online, y bueno, con la historiadora de cine Lucía Tello, que junto conmigo ha participado este año en un volumen editado por Notorious, el universo de Ana Mariscal, donde hacemos un recorrido por la figura de esta cineasta olvidada, ¿no? Y bueno, nunca suficientemente reivindicada. Yo creo que es una figura que es muy interesante en su carácter pionero, como digo, y bueno, luego también como cineasta. Bueno, hemos visto que tenéis obras de ficción, tenemos cortometrajes, mañana viernes tenemos esta obra de los años 50 del siglo pasado, también tenéis documentales, ¿no? Porque a través de los documentales también podemos ver la realidad en otros países, además con una obra que, bueno, pues es muy interesante. Cuéntanos, La memoria infinita. Sí, este año tenemos dos documentales de creación, que a mí me gusta poner el énfasis en la palabra de creación, porque todavía existe cierto prejuicio sobre el cine documental, en el sentido de que muchos espectadores lo equiparan al reportaje, ¿no? Y no tiene nada que ver un reportaje periodístico
con lo que es el documental de creación. Y efectivamente este año tenemos 2 documentales de creación que proyectaremos el sábado y de alguna manera los 2 están relacionados con el concepto de memoria, ¿no? El primero será Tetuán, que proyectaremos a las 6 de la tarde el sábado, que es una obra de la cineasta vasca Irache Fresneda, que vendrá aquí a San Sebastián de los Reyes a presentarlo. Además tengo que agradecerle especialmente a Irache que su disponibilidad, ¿no? Porque viene recién aterrizada a Argentina, llega a las 6 de la mañana el sábado y va a venir a las 6 de la tarde a presentarlo a San Sebastián de los Reyes. Y bueno, es un documental donde narra la memoria del migrante a partir de la experiencia de su propio padre, ¿no? Que fue un inmigrante andaluz que acabó en el País Vasco y bueno, evocando su figura habla de la memoria de los migrantes actuales en Euskadi. Y luego efectivamente tenemos La memoria infinita, que es la última película de la directora chilena Maite Alberdi, que estuvo nominada al Oscar con su anterior largometraje La gente topo, que además pudimos ver hace 3 años en la muestra y que fue uno de las películas que más éxito ha tenido, de las cuantas hemos pasado. Entonces este documental de creación, La memoria infinita, que además acaba de ser esta mañana también nominado al Goya como mejor película iberoamericana, es una propuesta muy interesante sobre la necesidad de recordar, ¿no? Se centra en una pareja. Él es un periodista que fue opositor al pinochetismo y ella, Paulina Urrutia, es una actriz que, bueno, su pareja llegó a ser ministra de Cultura con Bachelet y se tienen que enfrentar al diagnóstico del Alzheimer, ¿no? En él y cómo va perdiendo la memoria. Pero a mí lo que me interesa y creo que es el principal valor de este documental, La memoria infinita, es cómo su directora vincula el concepto de memoria individual y memoria colectiva, ¿no? Sobre el olvido, ¿no? Y bueno, ligándolo pues eso a todo lo que fue la dictadura de Pinochet, etc. Pero ella siempre dice que es una película sobre el recuerdo, más que sobre la necesidad de recordar, más que sobre el olvido. Entonces es una película muy hermosa, muy luminosa, que yo creo que va a emocionar mucho a los espectadores y bueno, y ojalá tenga una recepción similar a la que tuvo La gente topo en la anterior película de Maite Alberdi, que además nos va a acompañar online para un coloquio posterior. Y bueno, yo creo que es una de las películas más potentes este año de las que tenemos en la programación. El agente topo, que por cierto también ustedes programaron hace como un par de años, una cosa así, ¿no? 3 años, fue el año de la pandemia, en 2020, sí, lo programamos y ya te digo, fue una película previa, bueno, la programamos previamente a su luego recorrido internacional, ¿no? Con la nominación al Oscar y a los Goya y tal, y fue una película que encantó. Y un poco también eso por aclamación popular. Como gustó tanto la gente topo, pues nos parecía muy acertado traer la siguiente película de Maite Alberdi, bueno, pero también en la convicción de que es una película muy interesante, muy emotiva y de alguna manera también este año, como ha sido el 50 aniversario del golpe de Pinochet, pensamos que de alguna manera u otra digamos el tema de Chile tenía que estar presente en la muestra, pero en lugar de apostar por el típico documental histórico, militante, yo creo que es muy interesante la propuesta que hace Maite Alberdi con este documental, que no deja de narrar un conflicto intimista, es decir, cómo se enfrenta una pareja a la pérdida de memoria, al Alzheimer de él, y a través de esto hacer una metáfora sobre la propia memoria colectiva y la memoria histórica del país, ¿no? Nos queda hablar, por último, de lo que tienen programado para el último día, el 3 de diciembre, que son cine de animación. Sí, tenemos 2 películas de animación, porque, bueno, la primera es Robot Dreams de Pablo Berger, que también ha recibido esta mañana unas cuantas candidaturas a los Goya. Pablo Berger es el director de títulos como Blancanieves o Ahora Cadabra, ¿no? Torremolinos 73. Esta es su primera película de animación y la verdad es que es una película profundamente humanista, pese a ser una película de dibujos que además no está protagonizada por seres humanos, es de una belleza, es un canto a la amistad, ¿no? y a la pérdida de una belleza tremenda. Entonces también nos apetecía, teniendo en cuenta que hay mucha gente, ¿no? Ya padres con hijos que no suelen ir al cine o que están limitados, digamos, a la hora de ir al cine por sus hijos y que siempre dicen, no, yo es que voy a ver lo que van a ver los niños. Nos apetecía abrir la muestra a nuevos públicos. Eso siempre también lo hemos tenido como prioridad. Y yo creo que esta película es una película de animación para todos los públicos y además en el sentido más amplio, ¿no? Que puede ser disfrutada por niños y mayores, y nos parecía una apuesta bastante original y bueno, y que de una manera, ¿no?, de acercar también, abrir la muestra a un público familiar. Y después de Robot Dreams, además la preestrenaremos porque llega a las salas la semana que viene, entonces esto es un preestreno, digamos, de la película. Luego a las 8:30 el domingo vamos a clausurar con
El sueño de la sultana, que es la segunda película de animación que participó en toda la historia en el Festival de San Sebastián de este mismo año. Y es una película también muy interesante, es casi, si yo siempre digo, es una pieza de orfebrería, porque es una animación distinta y es una película que plantea cuestiones sobre la identidad de género y la multiculturalidad a través pues eso, una película que está inspirada en un texto, en una utopía feminista que escribió una escritora india a principios del siglo XX, en una cosa insólita, y cómo digamos, el efecto que ese texto tiene una realizadora, una directora de animación española. Entonces, al final son dos películas que también vendrán acompañadas de coloquio. En el caso de Robert Rodríguez vendrá Nacho Subirats, que es el ayudante del director de Pablo Berger, a presentarle, a tener un coloquio, y luego el Sueño de la Sultana vamos a tener un coloquio muy bonito, también con sus animadores, con un responsable de animación, Ángel Peris, y sus productores. Entonces, también, por variar un poco, nos apetecía montar coloquios con los animadores, que es una profesión que muchas veces no está suficientemente valorada, ¿no? Y yo creo que son dos películas que, aparte de hablar son muy humanistas las dos, son dos piezas de arte. Entonces, bueno, también es una manera de abrir también la muestra a un público, digo, familiar y, bueno, generalista, ¿no? Pero que venga gente joven también y críos a familiarizarse con el cine. Muy bien, pues Jaime Iglesias, director de la muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes, gracias por atendernos. Vemos que tienes muy buen ojo para escoger las películas, porque luego se ven refrendadas por nominaciones a premios, por una carrera internacional. Y nada, apuntaremos todas estas proyecciones para acudir a ellas. Recordamos que a partir de ahora 4 días de cine, de derechos humanos en el Teatro Adolfo Marsillac, y además con entrada gratuita. Que se me olvida que la entrada es gratuita a todas las proyecciones, ¿no? Es libre hasta completar aforo, y efectivamente, como te has dicho, en el Adolfo Marsillac, así que yo creo que no hay excusa para que la gente no venga. Muy bien, pues nos veremos allí, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, gracias. Nada, a vosotros, gracias.